O sea, durante una colisión decíamos que actúa una fuerza, ¿no es cierto? Pero esas fuerzas son fuerzas contrarias y se anulan, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos incluso que la fuerza de gravedad es tan pequeña con relación a la fuerza del choque que se anula y por eso se conserva la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos una ley de cantidad de conservación de movimiento anulando todas las fuerzas, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver el principio de conservación de energía y de cantidad de movimiento. Me voy a ir un ratito a... acá. Ya. En este caso acá es lo que quiero mostrarles, cómo, fíjense, la cantidad de movimiento se anula, todo es cero, igual que en la conservación de energía, ¿no es cierto? Aplicamos acá la conservación de cantidad de movimiento y la conservación de energía, ¿no es cierto? Fíjense estas dos ecuaciones, energía cinética antes y después se mantiene, es la misma, esta es mi ecuación 1, ¿no es cierto? Cantidad de movimiento antes y después se conserva, entonces acá lo único que hacemos con estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, trabajamos algebraicamente. Fíjense, todos los términos tienen un medio, un medio, un medio, simplificamos el un medio, factorizamos las masas, masa 1 y masa 2, entonces ¿qué me queda? Yo divido miembro a miembro y factorizo las masas, entonces la ecuación me queda solamente, fíjense, en la ecuación 1 me queda factorizando la masa, velocidad 1 inicial menos velocidad 1 final. En la otra ecuación, esta masa 2 la paso al otro lado, masa 2, velocidad 2 final menos velocidad 2 inicial, ¿no es cierto? La ecuación 1. Y luego lo mismo hago en la ecuación 2, factorizo las masas, ¿no es cierto? Esta velocidad final paso a este lado, masa 1, factorizando, paso la masa 2 al otro lado, factorizo, y tengo en el primer término este término factorizando la masa 1, este término factorizando la masa 2, luego divido las ecuaciones, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué hago? Al dividir las ecuaciones, se me simplifican las masas, ¿no es cierto? Simplifico las masas y tengo una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con polinomios sabemos esto. ¿Y qué me queda acá? Fíjense, ¿qué es lo que puedo simplificar? Simplifico estos negativos, 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 negativos ambos lados. Y fíjense, de toda esta ecuación solamente me queda velocidad 1 inicial más velocidad 1 final igual a velocidad 2 final más velocidad 2 inicial, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y acá qué sucede? Este término, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Esta velocidad 2, que está acá con positivo, la paso al otro lado con negativo, ¿no es cierto? Y esta velocidad 1 final, que está con positivo igual, la paso al otro lado con negativo, ¿no es cierto? Y ordeno acá, fíjense, velocidad 1 menos velocidad 2 menos 2 final menos velocidad 1 final, ¿no es cierto? ¿Y qué significa? El primer término es la velocidad relativa antes del choque o de la colisión, ¿no es cierto? Y el segundo término es la velocidad después de la colisión, ¿no es cierto? Fíjense acá, pero acá yo tengo velocidad 1 menos velocidad 2 final, velocidad 1 menos velocidad 2 inicial, y acá velocidad 2 menos velocidad 1. Entonces, si yo ordeno estos términos, este lo paso a este lado y este lo cambio de lugar, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? Lo único que tengo que hacer es cambiar el signo. Este término es el mismo que este de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Fíjense lo único que estoy haciendo acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? No hay un marcador de... Perdón. ¿Qué? Fíjense lo único que estoy haciendo acá. Esta velocidad, este término, lo cambio acá y como es negativo, entonces pongo negativo acá, este va a quedar negativo y este menos por menos va a quedar positivo, ¿no es cierto? Entonces acá, esta ecuación, ¿qué me dice? Me dice que la velocidad relativa antes del choque es igual a la velocidad relativa después del choque con signos cambiados, nada más, ¿no es cierto? Entonces fíjense, si yo hago caer una esfera, vamos a suponer que yo tengo acá una esferita, ¿no es cierto? Esta es mi masa 1,
choca acá, vamos a hacer que choque acá. Llega acá, esta es mi velocidad 1, ¿no es cierto? Llega a una, vamos a suponer que llega acá a una superficie, a una mesa o al piso, y luego rebota. Vamos a ponerle con otro color el rebote. Empieza acá, ¿no es cierto? Y acá esta velocidad del rebote va a ser la velocidad 1 final, ¿no es cierto? Mi masa 2 es velocidad 2 es 0, ¿no es cierto? Mi velocidad 2 final es 0, ¿sí? Fíjense, todo es 0, entonces solamente yo voy a tener, si ustedes se fijan, mi velocidad 1 va a ser igual a menos mi velocidad 1 final. ¿Qué sucede acá? Que cambia solamente de dirección, ¿no es cierto? Mi cuerpo que cae, llega acá, a este punto, y cambia de dirección, ¿no? Wow. ¿Sí? Acá. Cambia de dirección, nada más, ¿no es cierto? Entonces, esto se da cuando tengo un cuerpo que rebote. Si se conservara la energía, tendría que llegar hasta esta misma altura, ¿no es cierto? Esta H tendría que ser la misma. Si no se conserva la energía, mi altura va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener un H1 menor, y voy a tener, y seguidamente si tengo más rebotes, voy a tener, va a ir perdiendo energía y se va a anular el rebote, ¿no es cierto? Tienen una pelotita ustedes ahí en su casa por ahí, a ver, hagan la prueba y van a ver que si yo la impulso, hago que caiga en el piso, va a rebotar hasta la misma altura si se conserva la energía. Si no se conserva la energía, si se pierde parte de la energía acá, no va a alcanzar la misma altura y va a ir haciendo esto de acá, ¿no es cierto? Vamos a suponer que llegue hasta la misma altura en el primer rebote y luego va a ir haciendo este camino, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta que al final va a llegar, se va a detener acá, porque va a ir perdiendo energía, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una sola masa, cuando tengo dos masas, vamos a ver qué sucede, ¿no es cierto? Fíjense acá. Ahora, ¿qué clase de colisiones? Ah, todavía me falta acá un poquito, vamos a trabajar un poquito acá con esta ecuación, ¿ya? Acá yo tengo lo que se llama esta relación de acá, que es mi velocidad antes y final, ¿no es cierto? Esta antes del choque o antes de la colisión, ¿no es cierto? Yo voy a poner esto. Esto es antes, ¿no es cierto? De la colisión. Esto es después. Entonces yo tengo un término que se llama coeficiente de restitución, este de acá, E. ¿Qué viene a ser este coeficiente de restitución? No es nada más que la relación entre las velocidades finales antes y después, ¿sí? Yo tengo acá menos velocidad 1 final, menos velocidad 2 final, sobre velocidad 1 menos velocidad 2, ¿sí? Entonces, este coeficiente de restitución me mide el grado de conservación de la energía, ¿no es cierto? ¿Han visto? Cuando yo tengo una sola esfera, solamente cambia de sentido, ¿no es cierto? Entonces tenemos qué tipo de colisiones o de choques tenemos. Tenemos tres, ¿no es cierto? Los choques elásticos, ¿sí? Este primero, se conserva la energía y la cantidad de movimiento. Este valor de E tiene que ser 1, ¿sí? Estas velocidades finales antes y después van a ser iguales, entonces esto va a ser 1. Parcialmente elástico, este valor de E, del coeficiente de restitución, va a estar entre 0 y 1. Va a ser menor que 1 y va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Pierde la energía parcialmente, pero se conserva la cantidad de movimiento. Y este es el 2, ¿no es cierto? Parcialmente elásticos o parcialmente plásticos también, ¿no? Se conserva. Y el tercero, los choques inelásticos, totalmente inelásticos, este de acá, solamente se conserva la cantidad de movimiento y se pierde la energía.
los choques, los cuerpos quedan unidos después de la colisión. Yo tengo, vamos a suponer, tengo dos cuerpos que están, ¿sí? Vamos a suponer que van en el mismo sentido. Eso es antes, ¿no es cierto? Y cuando quedan unidos, acá, tienen una sola velocidad final común. Esta es mi velocidad 2, esta es mi velocidad 1, ¿sí? Los cuerpos quedan unidos y yo tengo una velocidad final común. Entonces mi ecuación solamente sería, por decir en este caso, voy a ponerla con otro color. Yo voy a tener acá en este caso, masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, igual a la velocidad final común, masa 1 más masa 2, por mi velocidad final común, ¿cierto? Una velocidad final común, ¿sí? Entonces acá se pierde toda la energía y solamente tengo choques, estos les llaman inelásticos o plásticos, ¿no es cierto? Los cuerpos se deforman, se pierde energía, por ejemplo, cuando a veces hay choques de vehículos, ¿no es cierto? Quedan abollados esa energía que se pierde, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a veces le pasa la velocidad, dicen, ¿no es cierto? El uno al otro, entonces ahí estamos con el coeficiente de restitución, ¿no es cierto? Es una relación, este coeficiente de restitución es la relación de la velocidad relativa después, ¿no? Y la velocidad antes, ¿no es cierto? Entonces ese es el coeficiente de restitución, la velocidad final sobre la velocidad inicial, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá dice, una pelota es lanzada horizontalmente con una velocidad de 3, se golpea por un bate saliendo expedida en la misma dirección con una velocidad de 5. 0,2 a determinar la fuerza media ejercida durante la... Sí, acá tenemos el impulso que es J, ¿no es cierto? Tenemos la fuerza de 4 newton, ¿no es cierto? Fíjense en este ejemplo, antes de que me vaya al otro lado, dice, se tiene dos cuerpos de masa de 5 y 10 kilogramos que se mueven en la misma dirección, en el mismo sentido, a velocidades de 40 y 20 respectivamente, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Este tiene menor velocidad, este lo va a alcanzar y lo va a chocar, dice, ¿no? Si la velocidad es después del choque, calcular las velocidades después del choque, si el coeficiente es 0,8, entonces 0,8 quiere decir que mi choque es parcialmente elástico, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá, entonces mi ecuación de cantidad de movimiento, acá se conserva la cantidad de movimiento, y tengo que aplicar esta ecuación de acá, ¿no es cierto? La que tiene esta ecuación es 0,8 y buscar mis datos, ¿no es cierto? Entonces me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, despejo, igualo y encuentro mis velocidades después del choque, ¿no es cierto? Quedan 16 y 32, fíjense cómo disminuye. Sí, porque se pierde energía, ¿no es cierto? Porque tengo un coeficiente de restitución igual a 0,8, ¿no es cierto? No se conserva la energía, ¿sí? Acá tengo, fíjense este ejemplo, dice un rifle de 10 gramos es disparado con una velocidad de 750 metros sobre segundo sobre un péndulo balístico. El péndulo tiene 5 kilogramos de masa y está suspendido a 90 centímetros de altura. Calcular la altura que se eleva el péndulo, la energía inicial, la energía cinética de la bala y el péndulo del sistema después de haber sido empotrado. ¿Qué tipo de choque es este? Si la bala queda incrustada en el péndulo. Choque inelástico o plástico, ¿no es cierto? Utilizo esta ecuación, ¿no es cierto? Fíjense acá. Tengo masa inicial, velocidad inicial, masa del péndulo, velocidad, ¿no es cierto? Esto es cero, porque queda a ver, vamos a hacer más o menos la figura. Para que se entienda. Es el péndulo, ¿no es cierto? Y vamos a colocar acá. Fíjense, dice. Acá vamos a ponerle así nomás la bala.
¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta es la masa, 5 kilogramos, y esta es la bala, ¿no es cierto? Vamos a poner con otro colorcito. Dice que queda incrustada, que quiere decir que está acá, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo esta altura, y después de que choca, esto va a hacer este proceso, ¿no es cierto? Entonces acá yo voy a tener, que ahorita lo vamos a ver, esto va a quedar acá, ¿no es cierto? Con la bala incrustada acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Me pide calcular, dice, la energía cinética inicial de la bala. La energía de la bala del péndulo después de haber sido empotrada. Entonces, mi velocidad final, yo sé que es choque inelástico plástico. Saco mis valores y mi velocidad final me queda 1.49, ¿no es cierto? Metros sobre segundo de todo este sistema, ¿no es cierto? Y luego, ya una vez que se realice el choque, la colisión, acá yo voy a tener una velocidad final, ¿no es cierto? Y acá voy a tener una altura, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener energía potencial y acá voy a tener energía cinética, ¿no es cierto? Entonces solamente igualo mis energías, ¿no es cierto? Esta es mi energía cinética y esta es mi energía potencial, y con eso puedo calcular esta altura, ¿no es cierto? Esta altura de acá, ¿sí? Ya eso sabemos y manejamos bien nosotros, ¿no es cierto? Fíjense acá. Entonces sacamos la energía cinética, la energía potencial y sacamos todos los datos, ¿no es cierto? Ahora vámonos al otro lado. Y acá estamos, ¿no es cierto? Acá están los choques, ¿no es cierto? Les vuelvo a recalcar. Cuando son elásticos, se conserva la energía y se conserva la cantidad de movimiento. El coeficiente es igual a 1. Parcialmente elásticos, estamos entre 0 y 1. Inelásticos, los cuerpos quedan unidos y se pierde la energía, solo se conserva la cantidad de movimiento. Ahí está, ¿no es cierto? Antes de la colisión, después de la colisión. Generalmente nos piden calcular las velocidades finales, ¿no es cierto? Antes, después, tenemos todo esto, ustedes lo tienen en el Moodle, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente de restitución es la velocidad relativa después sobre la velocidad relativa antes, ¿no es cierto? Y acá está, ¿no es cierto? Las velocidades se calculan con esta formulita E igual a 1 elástico. Entre 0 y 1 parcialmente elástico y inelástico, ¿no es cierto? Acá tenemos todas las ecuaciones y ustedes generalmente trabajan con la cantidad de movimiento, y este es un péndulo balístico, ¿no es cierto? Es lo que les decía, ¿no es cierto? Llega acá, antes, se incrusta y después, ¿no es cierto? Sacamos esta altura. Y acá, por ejemplo, ya tenemos ejemplos. Dice, ¿no? 3 carros de masa 4, 10 y 3 kilogramos se mueven sobre una vía horizontal sin fricción con velocidades de 3, perdón, de 5, de 3 y de 4 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ahí están los cuerpos, ¿no es cierto? Unos acopladores de velcro hacen que los carros se peguen entre sí después de chocar. Encuentra la velocidad final después de los 3 carros, dice, ¿no es cierto? Fíjense, este va en este sentido, este va en este sentido y este va en este sentido. Este, como va en sentido contrario, negativo, ¿no es cierto? Fíjense, 4 por 5, 3 por 10, más 3 por menos 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va en sentido contrario. También ahí tenemos que tener en cuenta el signo, ¿no es cierto? Como dice que quedan unidos después de la colisión, mi velocidad final va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, para los tres. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Masa 1, masa 2, masa 3 por una velocidad final común. Multiplico acá 20, 30 menos 12, dividido 17. Acá, ¿qué me da? Me da 17 metros sobre segundo de velocidad final, ¿cierto? ¿Sí? Esto es. Acá tenemos otro. Dice, por ejemplo, un auto de 1500 kilogramos se mueve con velocidad de 72 kilómetros por hora, choca contra otro auto de 1200 kilogramos que se encuentra en reposo. Determinar la velocidad del auto después del choque si ambos continúan moviéndose unidos. ¿Qué me dice cuando están moviéndose unidos? Que mi choque es plástico, ¿no es cierto? Fíjense, planteo acá. ¿Qué me dice acá? Que mi velocidad final continúa moviéndose juntos. Yo solamente tengo como mi velocidad
el cuerpo 2 está en reposo, va a ser 0. Entonces solamente voy a tener la velocidad del cuerpo 1 y mi velocidad final común de los dos, ¿no es cierto? Entonces despejo y me sale que mi velocidad común es 11 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Aproximadamente 40 kilómetros sobre hora, ¿sí? ¿Eso se da? Sí, ¿no es cierto? A veces, ¿qué sucede? Hay un vehículo que está en reposo, choca el otro, o agarran velocidades diferentes, o continúan moviéndose juntos, ¿no es cierto? ¿Han observado alguna vez esa situación? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Acá en este caso, por ejemplo, dice, dos bolas de billar de masa 10 kilogramos y 6 kilogramos chocan elásticamente con una velocidad de 9 metros sobre segundo y 5 metros sobre segundo. Calcular las velocidades después del choque si al inicio se mueven en la misma dirección. Fíjense, la primera va a 9, ¿la va a alcanzar? Sí, la va a alcanzar, a la otra 5, ¿no es cierto? Si se mueven en la misma dirección, tengo las dos ecuaciones y lo único que hago es reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazo, fíjense, ¿cuáles ecuaciones con cuáles ecuaciones solamente voy a trabajar? Con la del coeficiente de restitución, con la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Acá yo no necesito trabajar con esta ecuación porque yo ya he deducido y tengo esta de acá, ¿no es cierto? Entonces yo solamente trabajo con la ecuación de cantidad de movimiento, esta de acá, ¿no es cierto? Esta que es cantidad de movimiento, y con la ecuación que he deducido de la ecuación 3 no necesito usar esta porque para llegar a esta yo he usado esta, entonces yo utilizo esta de acá, ¿no es cierto? Me dice que son elásticamente, entonces yo tengo acá todos mis datos, puedo despejar, sacar el paréntesis y trabajar, despejar cualquiera de las dos velocidades finales, ¿no es cierto? Y reemplazar en la primera. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Trabajamos, despejamos la velocidad 2 final, y reemplazamos en la ecuación 1, despejo la velocidad 2 final. Entonces fíjense qué es lo que hago acá, yo saco este paréntesis, ¿no es cierto? ¿Cómo saco este paréntesis? Digo velocidad 1 menos velocidad 2 igual a menos velocidad 1 final más velocidad 2 final, ¿no es cierto? Menos por menos más. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo despejo la velocidad 2 final? Entonces tengo velocidad 1 menos velocidad 2 más velocidad 1 final igual a velocidad 2 final, ¿no es cierto? Entonces, este término lo reemplazo en esta ecuación de acá, ¿no es cierto? En este término de acá, en este de acá. ¿Sí? Y reemplazando ahí, ya tengo solamente una sola incógnita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y acá está, ¿no es cierto? 4 metros sobre segundo, velocidad 1 final, o sea, ya he sacado mi velocidad 1 que es 9 menos 5, acá 9 menos 5 me da 4, ¿no es cierto? Entonces ya tengo 4 metros sobre segundo más velocidad 1 final igual a velocidad 2 final. Ese término lo voy a reemplazar en la velocidad 2 final, ¿no es cierto? En esta velocidad 2 final. Y calculo mi velocidad 1 final, que es 6 metros sobre segundo, y mi velocidad 2 final, que es 10 metros sobre segundo. Si yo quiero comprobar que esto está correcto, que se conserva la energía y se conserva la cantidad de movimiento, estos datos los reemplazo acá y tiene que darme lo mismo, ¿no es cierto? O los reemplazo acá, igual, ¿no es cierto? Yo tengo que comprobar, comprueben ustedes con sus resultados finales. Si me he equivocado tal vez aquí en algún signo, no me va a igualar, tengo que volver a replantear, ¿no es cierto? Tengo que hacer el proceso inverso y hacer mi retroalimentación de datos, ¿no es cierto? Entonces ahí yo ya tengo para comprobar, ¿está correcto lo que estoy haciendo? ¿No está correcto? ¿No es cierto? Entonces tengan ese cuidado, ¿no es cierto? Yo con qué ecuaciones estoy planteando mis ejemplos, cuáles voy a encontrar, dónde puedo comprobar, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, tengo, dice, seguimos con los ejemplos, un bloque de 3 kilogramos se mueve a 4 metros sobre segundo hacia la derecha, choca con otro bloque que se mueve a la izquierda, dice, ¿no? Los bloques permanecen unidos. Calcular la velocidad después del choque, ¿no es cierto? Fíjense acá, 3 kilogramos el primero por 4 metros sobre segundo, 8 por 1.5, y acá mi velocidad final se ha ido al otro lado. Acá mi velocidad final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? 3 por 4, 12, menos 12, 0. Entonces, ¿qué sucedió? Mi velocidad final común es, los cuerpos chocan y quedan en
reposo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá. A ver, igual, acá quedan detenidos, dice, y me piden la velocidad, ¿no es cierto? Voy a conectarme. Fíjense, yo tengo que quedan detenidos, ¿no es cierto? El proceso inverso, me piden cuál es la velocidad de este tractor, ¿no es cierto? Entonces, mi velocidad era de 18 kilómetros hora, ¿no es cierto? Fíjense, acá que es la variación, son las masas, ¿no es cierto? Y acá tenemos, fíjense, este es el choque inelástico plástico de un péndulo balístico, ¿no es cierto? El ejemplo que hacíamos al otro lado, ¿no? El péndulo es de 5 kilogramos, suspendido en una cuerda de 90 centímetros, ¿no es cierto? La masa del proyectil, la masa del péndulo, las velocidades finales comunes, resulta la velocidad final 1.49 con la que sube, ¿no es cierto? Y luego me piden la altura, la energía cinética, puedo sacar la energía cinética del conjunto, puedo sacar todos los datos teniendo ya acá, ¿no es cierto? Este otro ejemplo que nos dice un proyectil que es disparado con una velocidad de 200 metros sobre segundo, choca contra un péndulo balístico de 2 kilogramos, suspendido en una cuerda de 1.9 metros de longitud, se incrusta, dice el proyectil, calcular el ángulo con respecto a la vertical, ¿no es cierto? Fíjense acá me piden este ángulo. ¿Sí? Me piden el ángulo, entonces, ¿qué es lo que hago? Primero aplico cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Choques plásticos, saco la velocidad, luego con conservación de energía saco la altura, y ¿qué voy a hacer? Voy a restar esta altura, acá vamos a poner, ¿ya? Fíjense qué es lo que yo estoy sacando. Estoy sacando primero esta altura, ¿no es cierto? Vamos a poner acá esta altura. Esa altura de acá la tengo que restar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo en un triángulo rectángulo, nada más, ¿no es cierto? Acá. Entonces saco por diferencia, como esta distancia no va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que voy a tener? Esta longitud se va a mantener, y acá va a ser esta longitud menos esta altura h, ¿no es cierto? Esta altura h de acá, ¿no es cierto? Que va a ser esta misma de acá, esta h. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Que lo voy a resolver por trigonometría, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Tengo esta altura, que es 1.9, ¿no es cierto? Esta de acá. Esta es 1.9 metros. Y esto ya va a ser, como le he restado esta altura me da 1.21, ¿no es cierto? La que he sacado por energía potencial, ¿no es cierto? Me da 1.21, entonces tengo que restar acá. Y esta altura me sale que es 0.689, ¿no es cierto? Esta nueva altura, le voy a poner h, esto es 0.689, ¿no es cierto? Metros. Entonces, para sacar este ángulo que me están pidiendo, lo hago por trigonometría, ¿no es cierto? ¿Qué función es? Coseno, ¿no es cierto? Coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Saco el ángulo, 68. Este ángulo de acá es 68.74, ¿no es cierto? Fíjense acá fíjense en estos temas, yo puedo aplicar trigonometría, conversión de unidades, conservación de energía, conservación de cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Puedo aplicar todos los temas que quiero de los anteriores que conozco, velocidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vamos uniendo ya los conceptos, no es cierto? Fíjense este ejemplo también. Dice un bloque de 20 kilogramos se encuentra en el plano horizontal en reposo, una esfera de 3 kilogramos se levanta 50 centímetros de su posición vertical y se suelta. El choque entre los bloques se produce cuando la cuerda que sostiene la esfera es vertical. El coeficiente de restitución entre la esfera y el bloque 0,3, el coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque 0,25. Determinar en qué tiempo se detendrá el bloque después de la colisión y en qué dirección se moverá la esfera después del choque. Fíjense acá yo tengo conservación de energía, tengo cinemática, tengo dinámica, en este ejemplo tengo englobado todo, ¿no es cierto?
Fíjense más o menos acá lo vamos a ir planteando. Yo tengo que me dice que este bloque se levanta a una altura de 50 centímetros, esta esfera, ¿no es cierto? Yo esta esfera la levanto, dice 50 centímetros, vamos a asumir que la levanto hasta acá, ¿no es cierto? 50 centímetros, ¿no es cierto? 0,5 metros, y la suelto, ¿no es cierto? 0,5 metros. Entonces acá yo voy a tener energía potencial, ¿no es cierto? Cuando llega acá con una velocidad va a tener energía cinética, ¿sí? Como este está en reposo, su velocidad 2 es 0, ¿no es cierto? Y después del choque, ¿qué va a suceder? Yo acá voy a tener lo siguiente. Vamos a suponer que este bloque se detiene por acá. Entonces, fíjense qué es lo que yo voy a tener acá. ¿Qué sucede con la esfera? ¿No es cierto? ¿En qué dirección se va a mover la esfera? Si la esfera va a seguir este trayecto o la esfera va a rebotar, este bloque va a adquirir una velocidad final común, ¿no es cierto? Acá hay fricción, sí, lo vamos a hacer en la pizarra enseguida. Nos vamos a anotar los datos, para poder trabajarlo en el siguiente. Vamos a hacerlo en la pizarra, ¿ya? Con todo lujo de detalles, porque acá me gusta este ejemplo porque tiene todos los conceptos casi anteriores, ¿no es cierto? Van viendo cómo vamos uniendo todos los conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder acá? Me dice que hay fricción, ¿no es cierto? 0,25 acá yo tengo que hay en este bloque hay un coeficiente U de 0,25, ¿no es cierto? Entonces esto va a ir disminuyendo y la velocidad final va a ser 0, ¿no es cierto? Me dicen determinar en qué tiempo se detendrá el bloque. Me piden un tiempo, eso tengo que aplicar cinemática, ¿no es cierto? Y con qué dirección se moverá la esfera después del choque. Me piden la velocidad 1 final. Si la velocidad 1 final es positiva, va a seguir esta trayectoria. Si la velocidad 1 final es negativa, ¿qué va a suceder? Va a rebotar y va a volver al otro lado, ¿no es cierto? Eso vamos a ver, visualizar enseguida. La velocidad 1 final, si es que es negativa, va a rebotar. Si es positiva, va a seguir este trayecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo primero, vamos a ver si está hecho el ejemplo o si no, vamos a hacerlo en la pizarrita, ¿ya? Acá están los datos, ¿sí? Acá está hecho, fíjense, lo podemos visualizar. Por conservación de energía, ¿qué tenemos? Sacamos la velocidad, ¿no es cierto? Velocidad, energía cinética igual a energía potencial. Sacamos la velocidad que me sale 3.3 de la esfera cuando llega a chocar, ¿no es cierto? Acá. La velocidad de la esferita cuando llega acá, mi velocidad 1, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Por como es como me dice que es parcialmente elástica, me da un coeficiente E, ¿no es cierto? Trabajo con estas dos ecuaciones y encuentro las velocidades, ¿sí? Acá tienen que tener mucho cuidado en la parte algebraica por los signos, ¿no es cierto? Fíjense, mi velocidad 1 final me sale menos 0,48. ¿Qué sucedió acá? Rebota, ¿no es cierto? Y mi velocidad 2 final me sale 0,53. Entonces adquiere el bloque que está en reposo una velocidad de 0,53 y llega acá con una velocidad 0. Fíjense acá ya por dinámica va a haber una fuerza de fricción igual a masa por aceleración. Sacamos la aceleración que me da menos 2.45. ¿Qué me quiere decir esta aceleración negativa? Que el bloque va frenándose, ¿no es cierto? Y luego por cinemática ya hacemos mi velocidad final 0, mi velocidad igual, entonces saco el tiempo que va a ser la velocidad 0,53 sobre 2.45, ¿no es cierto? Y el tiempo es 0,216 segundos, ¿no es cierto? El tiempo que recorre el bloque hasta detenerse, ¿no es cierto? Podemos sacar también la distancia que recorre, ¿no es cierto? Pero no me la piden, ¿sí? La esfera, al tener signo negativo, dice, cambia de dirección, o sea que la esfera rebota, ¿no es cierto? Acá me dicen que esta esfera es, como su signo es negativo, ¿qué va a pasar acá? La esferita va a rebotar, ¿no es cierto? Entonces cambia de
dirección y sentido, ¿no es cierto? Y el cuerpo adquiere una velocidad. Y el cuerpo se detiene por acá, ¿no es cierto? Vamos a suponer que se detiene acá, ¿no es cierto? Entonces yo puedo, si la velocidad final es 0, entonces tengo la desaceleración, también puedo sacar la distancia que recorre, ¿no es cierto? Que va a ser a mi velocidad 2 sobre 2a, ¿no es cierto? Al cuadrado, ¿sí? Entonces esto vendría a ser, si ustedes quieren pueden sacar la distancia, ¿no es cierto? Que va a ser, ¿y dónde está mi velocidad? Es 0,53, ¿no es cierto? 0,53 al cuadrado, metros sobre segundo, esto al cuadrado, sobre 2 por 2,45, ¿no es cierto? Como esto es negativo y me queda positivo, entonces puedo sacar también la distancia que recorre. Sí, puedo sacarla, ¿no es cierto? Fíjense acá combinamos cinemática, dinámica, todos los conceptos ya los vamos conjuncionando, ¿no es cierto? Seguimos en 5 minutitos, ¿ya?